La mayoría de los Outlander están equipados con 4 cilindros en línea con un volumen de trabajo de 2,0 y 2,4 litros. Estos son motores gemelos. Se diferencian en el diámetro del cilindro y la carrera del pistón. El más antiguo tiene un bloque con ejes equilibradores. Se trata de motores globales, desarrollados y utilizados por Mitsubishi, Kia/Hyundai y Chrysler. Sorprendentemente, tienen problemas completamente diferentes. O mejor dicho, son los motores Mitsubishi los que no tienen problemas. Tampoco hay un problema principal, la aparición de matones. Aunque en casos raros, incluso si el catalizador se destruye, su polvo cerámico, molido por los pistones, todavía daña los espejos de los cilindros. Pero todo está bien con la refrigeración de estos motores, por lo que los pistones no harán crujir. El único inconveniente operativo de estos motores es que no cuentan con compensadores hidráulicos. Los juegos térmicos deben comprobarse cada 90.000 kilómetros y, si es necesario, ajustarse seleccionando empujadores. Si el motor funciona con gasolina, el intervalo de inspección debe reducirse a la mitad. De lo contrario, si cambias el aceite cada 10.000 kilómetros, a estos motores nunca les pasa nada. La cadena de distribución dura fácilmente 250.000 kilómetros, los desfasadores no molestan. Sí, hay casos en los que el conductor piloto provocó la rotura de la cadena de transmisión del equilibrador y también se produce un sobrecalentamiento de estos motores, pero únicamente debido a un mantenimiento inadecuado. 3.0 V66B31 227 caballos. El motor superior es un 6 en forma de V. Este motor causó problemas en el Outlander XL, hacía girar fácilmente los cojinetes de biela en recorridos de más de 100.000 kilómetros. Pero en la tercera generación de este crossover se modernizó por completo. Un nuevo cigüeñal y una geometría mejorada de la cámara de combustión han mejorado la salud de este motor. También se le privó del sistema EGR y se eliminaron los amortiguadores en el colector de admisión. Es cierto que después de esto el motor de 3 litros perdió su antigua elasticidad en sus características de tracción. Aunque, con un kilometraje de 150.000 kilómetros o más, conviene escuchar a los compensadores hidráulicos, su sospechoso chasquido indicará una baja presión de aceite. Si las mediciones muestran baja presión en el sistema de lubricación, entonces debe prepararse para reemplazar la bomba de aceite. Es cierto que cuando se utiliza un buen aceite, la probabilidad de que se produzca este problema es mínima. Lo que más sufren los quintos 6 son grietas en la tapa de la válvula trasera, explota y luego el aceite se escapa por la grieta. La grieta se puede tratar simplemente con pegamento. Y también hay que estar atento a los retenes del eje, empiezan a perder aceite antes de que el kilometraje alcance los 200.000 kilómetros. Es posible que entre aceite en la correa de distribución. Esto suele ocurrir mucho antes de que la correa de distribución resbale o se rompa. CVT 6JF011E F1CJA/W1CJA. Las versiones de 2 pedales del Outlander anterior al rediseño con motores de 4 cilindros están equipadas con un variador Jaco JF011E. Quizás esta sea la CVT más común del planeta. Desde 2005 se instala en Nissan, Renault, Suzuki y Mitsubishi. Desde 2007 lo llevó el Outlander de segunda generación y la tercera generación hasta 2015. Esta es una CVT sorprendentemente confiable. Todo lo que necesita es refrigeración ATF confiable y reemplazo del fluido de trabajo y los filtros. Las instrucciones del coche indican que dicha sustitución debe realizarse cada 90.000 kilómetros, pero Jaco ha reducido esta normativa a la mitad o incluso a 3 veces. El variador tiene 2 filtros, uno debajo del intercambiador de calor, 2824A006, y el segundo en la bandeja, 2824A007. Ambos, incluidas las juntas, cuestan $60. El ATF original costará $18 por litro. Se necesita para la reposición parcial de unos 5 litros. El nivel se comprueba con una varilla de nivel estándar. Para repostar se utiliza la marca EDIAF CVTF J4, que tiene muchos otros nombres, por ejemplo,
Nissan NS3. Hay consejos de que es mejor usar fluidos CVTF J1/NS2 porque tiene mejores propiedades cinemáticas. En cualquier caso, ambos líquidos son compatibles. Un punto importante sobre la refrigeración del variador: en el tercer Outlander anterior al rediseño, no instalaron un radiador en la línea de montaje, incluso quitaron el termostato. Se ha instalado en el Outlander anterior al rediseño de esta generación desde finales de 2014 y aún así no en todos los coches. Si el propietario llegó con quejas sobre el sobrecalentamiento del variador, y esto sucedía a menudo en los Outlander sin radiador ATF, los concesionarios equiparon el automóvil con un radiador. Fue una tontería. El radiador ATF finalmente volvió a ser permanente. Esto sucedió junto con el primer rediseño a mediados de 2015. En general, el variador JF011 dura fácilmente 200.000 kilómetros antes de una revisión. Incluso hay casos en los que un Outlander con esta transmisión continuamente variable recorrió más de 400.000 kilómetros antes de averiarse. Para preservar el recurso CVT, no debe dejarse llevar por aceleraciones repentinas hasta que el ATF se haya calentado. Bueno, si tuvieras que resbalar, entonces debes cambiar de conducir a marcha atrás y regresar con una pausa. En la etapa de compra y durante el funcionamiento, todos los parámetros vitales del variador y los errores en su funcionamiento se pueden leer con el escáner MUD3. CVT 8JF016E F1CJC/W1CJC. Desde el año modelo 2015, junto con el primer rediseño, el Outlander de tercera generación recibió una CVT actualizada con la designación JF016E. En modo manual simula 8 marchas. Por separado, observamos que los Outlanders ensamblados en Japón cambiaron a esta CVT en mayo de 2014, mientras que los crossovers ensamblados en Rusia lo hicieron un año después, en abril de 2015. En los Outlanders con tracción delantera, en la placa de información está oculto bajo la designación F1CJC, en versiones con tracción total, W1CJC. Esta CVT se basa en el mismo JF011E. Todas las recomendaciones para ATF, su tipo, método de reemplazo y regulaciones son las mismas. Ambos filtros también son iguales, pero las juntas de la bandeja son diferentes. Este variador no tiene varilla de nivel. En su lugar hay un talón. El nivel se controla mediante el tubo de rebose, cuyo tapón se enrosca al lado de la cubeta. Después de sustituir el ATF en este variador, es recomendable restablecer el contador de envejecimiento del aceite. El cuerpo de la válvula del variador JF016E es más complejo y más susceptible a las virutas en el ATF, por lo que necesita aún más intervalos de servicio más cortos con reemplazo del filtro. Y un matiz de reparación más: no será posible instalar un cuerpo de válvula usado o solenoides separados en este variador, porque es necesario registrar las calibraciones del solenoide en la unidad de control. Es decir, físicamente un cuerpo de válvula usado encajará e incluso funcionará, pero, como muestra la práctica, no por mucho tiempo y casi de inmediato con defectos y asperezas. Como opción, compre un cuerpo de válvula usado con una ECU del mismo automóvil donante. La gente tiene una solución que implica prescribir algunas calibraciones generalizadas. En general, si el cuerpo de la válvula y los solenoides están desgastados, compre un cuerpo de válvula nuevo. Viene completo con un disco con sus calibraciones individuales. Agreguemos que puede controlar el cumplimiento de la presión ATF real y requerida durante el funcionamiento de la CVT mediante una aplicación que se puede instalar en un teléfono inteligente e incluso en la unidad principal. La aplicación se comunicará con la CVT a través de un escáner insertado en el puerto de diagnóstico. En realidad, el estado del variador es el mayor problema al operar el Outlander de tercera generación. Cuando está en buenas condiciones, esta transmisión funciona suavemente tanto al acelerar como al desacelerar. Si aparecen asperezas en el trabajo, es mejor actuar con antelación. Así te saldrá mucho más barato. Jaco JF613/W6 AJA 1 E1 ya 6 velocidades transmisión automática.
Solo las versiones con un V6 de 3 litros recibieron la clásica transmisión automática de 6 velocidades en el tercer Outlander. La automática, por supuesto, es japonesa, Hako JF613E. El aceite que contiene debe cambiarse cada 75.000 kilómetros o cada 6 años. Para el reemplazo se utiliza la marca ATF-J3 o sus análogos. Por lo general, el filtro no se cambia porque solo es accesible después de retirar la sartén. Para deshacerse de una parte importante del ATF viejo, debe drenarlo a través del accesorio externo de la transmisión automática, luego a través del tapón de drenaje y luego agregar aceite hasta el nivel. Este procedimiento debe realizarse 2 a 3 veces, porque se drenan alrededor de 4 a 5 litros de ATF de 8 a la vez. Sí, este no es un reemplazo completo, sino parcial. Es mejor reemplazar el ATF mediante sustitución. Para ello, el soporte de bombeo se conecta a 2 terminales debajo del tubo exterior. Una lata de 4 litros de ATF original costará $90. A veces, hasta la iluminación completa hay que gastar hasta 12 de este aceite. Por cierto, el Outlander 3 con motor V6, a diferencia de su predecesor, no está equipado con un radiador para refrigeración ATF. Esta excepción se aplica a los automóviles fabricados en Kaluga. El radiador se instaló en los mercados estadounidense y asiático. Tenga en cuenta que en heladas severas, antes de comenzar a conducir, conviene calentar bien tanto el motor como la transmisión automática, porque hubo casos en los que la máquina automática exprimió el sello de aceite, MD747546, de la caja de transferencia. La caja de transferencia del Outlander con tracción total es fiable, pero después de recorrer más de 100.000 kilómetros aparecen pequeñas fugas de aceite en sus juntas. Esto también fue cierto para el segundo Outlander. Pero en los primeros crossovers de tercera generación, la fábrica instaló sellos de aceite defectuosos debajo del vástago del eje de transmisión. Incluso fueron reemplazados bajo garantía, porque la fuga de aceite a través de ellos resultó ser bastante fuerte. Una vez cada 80.000 kilómetros se puede actualizar el aceite de la caja de transferencia. Se drena a través del tapón inferior y se rellena a través de un orificio ubicado más arriba y más cerca del semieje izquierdo. Necesitará 1 litro de aceite para engranajes hipoides original MZ320282, cuesta $33. El nivel está determinado por el orificio de llenado. Comprobar el estado del distribuidor es muy sencillo. Debe activarlo en el control de tracción en las 4 ruedas y realizar varios giros lentos de 360 grados. No debe haber chirridos extraños. Los Outlander de 3 litros estaban equipados con un sistema de tracción total más avanzado. Tienen un diferencial delantero activo y un sistema interesantemente afinado que combate los derrapes y los resbalones. Estos coches pueden incluso circular de lado, es decir, no interfiera con el conductor, sino que incluso ayude. Y estas versiones son más divertidas de conducir todoterreno. Aunque en algunas situaciones todoterreno rápidamente se convierte en un inmueble. Pero esa es otra historia. Lo principal es que el sistema de tracción total en cualquier versión del Outlander no causa problemas. Para que esto dure mucho tiempo, cambie el aceite no solo en la caja de transferencia, sino también en la caja de cambios trasera. La suspensión del Mitsubishi Outlander 3 es sencilla y fiable. Una de las llagas en serie aquí es el crujido de los casquillos estabilizadores. Los casquillos no se rompen, simplemente empiezan a crujir. Se pueden sustituir por otros nuevos originales o no originales, incluidos los de poliuretano. El precio de emisión es de $5 por pieza. En la suspensión delantera, las fundas de los amortiguadores a menudo se rasgan en toda la circunferencia. Posteriormente, la suciedad puede dañar los cojinetes de soporte del amortiguador. Las botas amortiguadoras originales cuestan $50, pero puedes ahorrar dinero eligiendo reemplazos. Los rodamientos de soporte originales, si no les ha llegado la suciedad, duran muchísimo tiempo. Cuestan $20. Los brazos de suspensión delanteros y traseros recorren fácilmente 200.000 kilómetros. Esto se aplica tanto a las rótulas como a los bloques silenciosos.
Los conjuntos de brazos de control delanteros originales costarán $130 cada uno. Los bloques silenciosos e incluso las piezas de bola se venden solo después del original. La suspensión trasera tiene 4 palancas por rueda. Los bloques silenciosos delanteros de los brazos de arrastre, $34, y los brazos transversales inferiores, $7 cada uno, se venden por separado. Eslabones superiores, $45 a $70 para el ensamblado original. Los cojinetes de las ruedas delanteras y traseras empezaron a zumbar al recorrer hasta 100.000 kilómetros. Los rodamientos originales costarán $30 cada uno. El Outlander tiene pinzas de freno traseras de un solo pistón, con mecanismos de freno de mano integrados. En generaciones anteriores de este crossover, el freno de mano tenía un mecanismo de tambor. Es recomendable realizar un mantenimiento de las pinzas nuevas anualmente, basta con eliminar la suciedad, la corrosión y lubricar las guías. Si no se hace esto, las pinzas se atascarán en la posición que les resulte más cómoda. La capa de pintura es bastante fina y suave, lo que según los estándares modernos no sorprende a nadie. Las piedras que golpean el capó provocan astillas. En estos lugares, el metal expuesto se cubre lentamente de óxido. Estas virutas se oxidan mucho más rápido e incluso se convierten en bichos en el panel del techo. Tradicionalmente, este lugar está mal protegido de la corrosión porque se cree que ella no puede aparecer allí. En algunos Outlander, la pintura del techo se hincha en algunos puntos. Estos problemas generalmente se corrigieron durante la garantía. En general, los primeros puntos de corrosión aparecen en las piezas de acero, en la parte inferior y detrás de los parachoques. Los amplificadores de parachoques, los subchasis, algunos soportes y piezas de suspensión comienzan a florecer lentamente, pero esto no conduce a nada grave. El parabrisas se considera bastante frágil, las piedras que caen sobre él pueden provocar grietas fácilmente. También incluiremos aquí los faros antiniebla, cuyas pantallas también estallan fácilmente. En las configuraciones del Outlander 3 con asiento del conductor eléctrico, el juego se produce y progresa en las bisagras de regulación longitudinal. El asiento se convierte casi en una mecedora, solo que la amplitud del balanceo es mínima, con impactos fuertes. Es desagradable conducir. Los propietarios persistentes obligaron a los distribuidores a cambiar el mecanismo de bisagra bajo garantía. Si la silla se balancea, pero ya no hay garantía, entonces tendrás que hacer algo y arreglarlo tú mismo. La tapicería de cuero de los asientos delanteros se hincha con el tiempo hasta la parte inferior. Ya no encaja correctamente y aprieta el asiento. Este problema también se solucionó en garantía o se solucionó de alguna manera casera. La tapa de la guantera no soporta cargas, estallidos alados y cuando algo se atasca entre ella y el panel. Después de un manejo descuidado, se rompe la varilla cuyos bigotes mantienen cerrada la tapa de la guantera. Como regla general, la varilla se rompe en el lado izquierdo, la tapa de la guantera se hunde en este lado. Tienes que cambiar la tapa de la guantera o restaurar la integridad de la tracción de alguna manera astuta. Una única unidad de distribución de corriente TAX es responsable del funcionamiento de la electrónica de a bordo del Outlander. Está ubicado debajo de la columna de dirección y alberga fusibles y relés. Hay casos raros en los que los limpiaparabrisas dejan de funcionar en este crossover. El problema hay que buscarlo en el distribuidor de corriente y concretamente en el relé que controla los limpiaparabrisas. Si puede encontrar un relé, puede volver a soldarlo y restaurar los limpiaparabrisas para que funcionen. De lo contrario, tendrá que reemplazar la unidad de TAX por una nueva o usada. Además, debe transferir las codificaciones del antiguo a un bloque de trabajo. Además, por problemas con la unidad de TAX, pueden fallar los intermitentes, las luminarias, el cierre centralizado y, en general, cualquier consumidor eléctrico.